Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este viernes 27 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Iniciamos la jornada con decisiones de la comunidad internacional en torno a Venezuela. Esto ha ocurrido prácticamente durante toda la semana. Por fortuna, la comunidad internacional ha decidido no mirar hacia otra parte y tomar cartas en el asunto con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país. La Unión Europea sancionó a 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, como se había anunciado, por cierto, por las torturas y la muerte del militar Rafael Acosta. Los implicados se unen a 18 sancionados, y tomo nota de Infobae, en 2018 por la Unión Europea, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos y una prohibición de viajar a los países del bloque. La Unión Europea sancionó este viernes a 7 miembros de la Fuerza de Seguridad Chavista por torturas y otras violaciones de derechos humanos, 4 de ellos en relación con la muerte del militar Rafael Acosta. Esto lo anunció el Consejo de la Unión Europea. Recordar que esta semana hubo una sentencia absolutamente criticada, no solo por los defensores de la familia del capitán, en general por organizaciones de derechos humanos en nuestro país, porque, entre otras cosas, fue una sentencia de solo 6 años o más, que no tomó en cuenta los agravantes de este caso, que figuran, por cierto, en el informe que presentó Michelle Bachelet. A él, según la autopsia que hizo pública, por cierto, la alta comisionada de derechos humanos, prácticamente lo torturaron hasta la muerte. La Unión Europea decidió, esto lo decimos nosotros, aplicar medidas específicas adicionales contra 7 miembros de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos. Esto lo indicó Federica Mogherini. Y se trata de oficiales, todos ellos de los cuerpos de seguridad del Estado, como por cierto lo destaca la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú en su cuenta en Twitter. Además, Naciones Unidas, escuchando la petición de organizaciones no gubernamentales, incluso más allá de nuestras fronteras, abrió una investigación sobre la presunta violación de derechos humanos en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos humanos fundamentales en Venezuela, solicitud del Grupo de Lima, y por supuesto organizaciones como Provea lo celebran. De esto hablamos en varias oportunidades con Rafael Luzcate y lo conversaremos con nuestra primera invitada la mañana de hoy, porque se trata de una resolución histórica, como dice Provea, esto de crear una misión internacional independiente para determinar los hechos que han ocurrido en nuestro país y sobre todo los responsables. Finalmente, antes de iniciar conversación con nuestra invitada, saben ustedes que el chavismo ha acusado a los Estados Unidos de supuesto intervencionismo en nuestro país por la influencia sobre la oposición. Bueno, luego de que Vladimir Putin le dijera a Maduro que sería irracional, perjudicial rechazar el diálogo con la oposición, llegó a Venezuela y advirtió que él estaba preparado para retomar la iniciativa de Noruega. De estos temas vamos a conversar con Adriana Pichardo. Ella es diputada a la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, diputada por el Parlasur. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora. Varios temas que discutir con nuestra invitada. Antes de hablar de estas resoluciones,
decisiones de la comunidad internacional en torno a nuestro país que, bueno, prácticamente acaban de ocurrir. Yo le pedí un comentario acerca de estas declaraciones de Nicolás Maduro al llegar a Venezuela. Esto de retomar la iniciativa de Noruega, ¿en qué términos? Le diría yo, porque luego del regreso de un grupo de diputados del PSUV a la Asamblea, bueno, la persecución ha arreciado. Conocimos sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, decisión del Contralor contra Juan Guaidó. Ayer el ex alcalde Gustavo Mercado denunciaba allanamiento de su residencia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, esa palabra del día de ayer del señor Maduro es la muestra de que el acuerdo entre partes que hizo hace unos días atrás no tuvo ningún efecto. Más allá de la reincorporación de un grupo de diputados del PSUV, porque vale destacar que fueron del PSUV, no de lo que ellos llaman el Gran Polo Patriótico y sus aliados. Más allá de eso, no hemos visto que se concrete absolutamente nada en pro del pueblo venezolano. Está claro que la iniciativa de Oslo es el único espacio reconocido mundialmente para cualquier diálogo. ¿En qué términos? En los mismos términos que nosotros planteamos. Nosotros hace varias semanas atrás, como bien lo dijo el presidente Guaidó, hicimos una senda propuesta bien completa de lo que puede ser el proceso de diálogo y en cuáles son los términos de lo que ahí debe tratarse. Eso no ha cambiado, es evidente que fue un fracaso el acuerdo entre partes firmado hace días atrás y la presión que seguramente la tuvo en la última visita que tuvo a Rusia, de que Me parece que perdimos comunicación con la diputada Pichardo. Sí, se cayó la llamada, ya vamos a tratar de restablecer el contacto. Esto forma parte del colapso de servicios públicos en nuestro país. Siempre lo comentábamos, que también figura en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela con relación a los derechos económicos y sociales en nuestro país. Ella destacaba que el desvío de recursos, la corrupción, la desinversión, son en buena medida responsables de lo que está ocurriendo con relación a la falta de electricidad, agua potable, gas doméstico, y siempre incluimos en la lista telefonía básica, celular, incluso el acceso a Internet. Por eso se refieren a Venezuela, más allá de nuestras fronteras, como Estado fallido, que no tiene la capacidad ni siquiera de garantizar servicios básicos en nuestro país para los ciudadanos. Estábamos conversando con la diputada Adriana Pichardo de Voluntad Popular y nos interesaba, conocer un poco su opinión en torno a este tema. Esto que planteó Nicolás Maduro luego de regresar de Rusia asignada con las manos vacías, suponemos que luego de visitar sencillamente para estrechar la mano de Vladimir Putin, dice que está dispuesto a regresar a las negociaciones que promueve el gobierno de Noruega, luego de retirarse de forma intempestiva supuestamente por las sanciones de Estados Unidos que se han profundizado, con lo cual no entendemos el viraje más allá de la influencia o la presión del gobierno ruso, único aliado o uno de los pocos aliados que le queda al régimen de Maduro. Pero en todo caso nos interesaba conocer la opinión de la diputada Pichardo, porque ciertamente no han dado ninguna muestra de rectificación. En el caso concreto del chavismo, todo lo contrario, han profundizado la represión y la persecución contra la disidencia. Comentábamos 3 hechos en concreto: la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el mismo día que se reincorporan un grupo de diputados del PSUV, hablando del desacato de la Asamblea Nacional, esta figura que se inventaron para vaciar de contenido el Parlamento electo por 14 millones de venezolanos, una decisión del Contralor designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal contra el presidente encargado Juan Guaidó, y finalmente la persecución que no ha cesado. Ayer Gustavo Marcano, que es ministro consejero designado como parte del equipo en Estados Unidos por la Asamblea Nacional, ex alcalde de Lechería, denunciaba que organismos de seguridad habían intentado ingresar en su residencia justamente en Anzoátegui, por orden del fiscal designado al margen de la Constitución. Es decir, no existe en la práctica ningún tipo de rectificación más allá de la excarcelación del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Ya me dirá mi equipo si tenemos suerte retomar conversación, si no podemos adelantar el siguiente o incluso ir
a la pausa. Diputada, retomar con usted el tema de diálogo. Usted decía, respondía a la pregunta en qué términos, y la verdad la inquietud viene porque no existe aparentemente ninguna intención de rectificar por parte del equipo de Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, comentábamos 3 hechos concretos: esta decisión del Tribunal Supremo, esta decisión del Contralor, el allanamiento o intento de allanamiento de la residencia de Gustavo Marcano. ¿Qué puede decirnos? Sí, la voluntad ellos nunca la han mostrado, pero hay que ver más allá de incluso lo que son sus propias acciones. Es precisamente esa necesidad y esas palabras ayer del propio Maduro retomando un espacio que ellos abandonaron. Evidentemente hay lo que nosotros llamamos un reculeo, porque no lograron resultados con su otro espacio de acuerdo entre partes. Es evidente que ellos jamás van a decirlo abiertamente, pero sus acciones y su necesidad de volver al espacio de Oslo deja claro que no tienen otra salida y que efectivamente al momento que vuelvan a esa mediación con el gobierno de Noruega van a tener que aceptar la propuesta que se planteó desde el gobierno legítimo de Juan Guaidó. Ahora, diputada, seguramente habrá escuchado usted la posición de gobiernos aliados como el de Colombia. El canciller Carlos Holmes Trujillo ha sido absolutamente claro, meridiano. Ellos no creen en esta negociación. Piensan que es una iniciativa de Nicolás Maduro para ganar tiempo, para dividir incluso a los factores que hacen vida a la Asamblea Nacional, que no tienen la más mínima intención de ceder paso a una transición a la democracia. ¿Qué responde usted a la posición de estos gobiernos que, por cierto, han impulsado la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para hacer frente a la crisis de nuestro país? Yo entiendo perfectamente la desconfianza y la posición de los gobiernos aliados con respecto al diálogo. Sin duda alguna no hay por qué tener ninguna confianza, porque no ha habido voluntad y porque esta sería más o menos la 11ª oportunidad en que se establece un espacio de este tipo. Pero también deben entender que nosotros, el gobierno interino, la Asamblea Nacional, está en la obligación de cumplir con todos los pasos necesarios para lograr el cese de la usurpación. Y como demócratas, por supuesto, el escenario de un diálogo, de una llamada de negociación, no puede ser descartado. Pero a su vez estamos trabajando con ellos también el tema del TIAR. Es decir, siempre lo digo, nosotros hemos jugado todos los tableros que nos han puesto para lograr el objetivo y la ruta planteada. El tema de las sanciones, diputada, tengo que preguntarle porque es la primera exigencia, yo no sé si la única, que ha llevado a la mesa de negociación Nicolás Maduro. Hoy se profundizan tras la decisión de la Unión Europea contra 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado vinculados con el asesinato, la muerte del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué puede decirnos? Sí, ellos, ahí es donde te demuestran que hasta ahora su única intención siempre va a ser protegerse ellos mismos y no proteger ni siquiera los intereses de la nación y mucho menos tratar de subsanar y avanzar en esta enorme crisis que estamos viviendo. Efectivamente, ya toda la comunidad internacional, la Unión Europea, que había sido bastante cuidadosa con ese tema del uso de sanciones, entendió que esa es la única manera y la única verdadera presión que ellos, como gobiernos de otros países, pueden aportar a Venezuela. Nosotros, por supuesto, aplaudimos todo lo que tenga que ver con sanciones a personas que hayan violado derechos humanos, que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, sobre todo porque debemos aclararle al pueblo venezolano que son sanciones personales, a pesar de que el régimen quiera venderlo de otra manera y tratar de justificar la enorme crisis en unas supuestas sanciones. No es verdad. Estas sanciones son personales, con nombre y apellido y por causas claras como la violación a los derechos humanos. Nosotros apoyamos absolutamente ese tipo de sanciones, incluso morales, para quienes durante años han venido cometiendo atrocidades, sobre todo violación de los derechos humanos en nuestro país. Diputada, hoy lo comentamos con los amigos oyentes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que Provea ha calificado como histórica, y es que ha decidido abrir una investigación sobre presuntas violaciones a derechos humanos en nuestro país a petición del Grupo de Lima para establecer responsabilidades, lo cual terminaría probablemente en la Corte Penal Internacional. Yo le pediría también un comentario. Usted ha seguido de cerca este tema, la situación de los presos políticos. Países como Colombia
han hecho especial énfasis en este tema. El presidente Iván Duque sostuvo reunión con la fiscal Bensouda en el marco de la Asamblea de la ONU. ¿Qué puede decirnos? Mira, nosotros también, tal cual, es una resolución histórica y la aplaudimos totalmente a plenitud, sobre todo porque nosotros estamos trabajando el tema de la justicia transicional desde la Asamblea Nacional, y uno de los temas más importantes a la hora de pensar en resarcir a una víctima, en reparar el daño, es precisamente la justicia. Y hechos como este nos permiten avanzar en el marco de la justicia internacional. Es algo que nosotros hemos solicitado durante años, nos ha costado muchísimo a todos los venezolanos demostrar la situación grave de violación de derechos humanos que vivimos en este país, y sin duda el informe de la alta comisionada pues abre paso a todo este tipo de acciones que fue lo que pedimos. Incluso hace 2 o 3 semanas, cuando debatíamos la actualización del informe, mi cierre en la Asamblea Nacional y mi intervención fue pedir acciones, y creo pues que esto es un gesto claro de preocupación y de verdaderas acciones por parte de organismos como la ONU, por supuesto agradecida con el Grupo de Lima por todo este apoyo, por este acompañamiento, y por supuesto que estaremos aquí vigilantes de que esa misión independiente definitivamente se instale en Venezuela y pueda pues avalar en el sitio lo que sigue ocurriendo, porque como bien tú lo decías, esta persecución, esta violación de derechos humanos no ha cesado. Ayer precisamente recibí denuncia, que aprovecho tu espacio para hacerlo, del señor Hugo Marino, quien tiene 5 meses desaparecido desde el 20 de abril y no ha sido presentado ante ningún tribunal y ninguna autoridad en Venezuela. Hoy responde por la vida del señor Hugo Marino, que no es político, no es militar, cuya profesión es ser buzo, por ejemplo. Y así recibido otro militar que tiene más de 10 días, que fue, secuestrado en Yaracuy, llevado por las autoridades de la Policía del Estado, y a estas alturas tampoco ha sido presentado ante ningún tribunal. Es decir, mientras el mundo entero reclama el tema de la violación de los derechos humanos, el régimen sigue avanzando en esa vía, porque no tiene otra manera de tratar de callar a un pueblo que simplemente ya no aguanta más. Diputada, qué bueno que saca a colación el tema de la justicia transicional, porque le hemos preguntado a otros diputados, a expertos, acerca de la situación de los constituyentes comunales, diputados del PSUV, exministros o gobernadores y alcaldes. Ellos en la práctica han tomado decisiones, aunque esa institución no es reconocida, con efectos concretos que se han traducido en violación sistemática de derechos humanos contra diputados de la Asamblea Nacional. Ellos violaron la inmunidad parlamentaria de Edgar Zambrano, que hoy que fue excarcelado, del diputado Juan Requesens, hoy todavía detenido, de varios parlamentarios que están en embajadas o en el exilio. Yo le pediría un comentario, tomando en cuenta que ustedes están estudiando este tema de la justicia transicional. ¿Qué hacer con estas personas que forman parte del aparato represivo del Estado, que designaron a un fiscal al margen de la Constitución, que ha tomado decisiones concretas en el marco de la persecución que hay en nuestro país? La escuchamos. Mira, en su momento, precisamente parte del tema de la justicia transicional inicia además pues con una comisión de la verdad independiente, que es la encargada de investigar de todos estos casos. Si hay una sola víctima que se sienta que fue atropellado sus derechos, que hubo algún delito en su contra por parte de estas personas, pues evidentemente entrarán en la justicia venezolana en un proceso democrático y legal, y tendrán que pagar las consecuencias de haber tomado decisiones erróneas donde se haya violado absolutamente pues el debido proceso, los derechos humanos, o exista al menos una víctima que se sienta que ellos fueron sus victimarios, que ellos trajeron consecuencias en su vida. Evidentemente eso es parte de todo lo que es la justicia transicional. La gente debe entender que no se trata de impunidad, se trata de justicia. Nosotros somos demócratas, no venimos a vengarnos, venimos a hacer justicia, pero ese es todo el proceso en el que precisamente nos estamos preparando y estamos levantando todas las leyes y los proyectos de leyes necesarios para conformar lo que es la justicia transicional en esa Venezuela que viene. Pero sin duda, todos ellos que tomaron decisiones que afectaron la vida de uno o más venezolanos tendrán las consecuencias jurídicas que por ley les corresponde, pagar alguna pena por ese tipo de acciones. Pero eso
es parte de la justicia transicional y, por supuesto, es parte de los casos que van a entrar sin duda alguna a investigación y a los tribunales que en su momento se instalarán para llevar a cabo ese proceso. Diputada Adriana Pichardo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular, también forma parte del Parlasur, diputada para Aragua, expresando opinión y análisis acerca de estos temas, lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que ha dicho Maduro de retomar, la iniciativa de Noruega después de abandonar intempestivamente, luego de la presión aparentemente de Rusia, y esta decisión que ha sido calificada como histórica por organizaciones como Provea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de aprobar una investigación independiente sobre la presunta violación de derechos humanos en nuestro país. Vamos a la pausa, ahora eso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece. Porque Dios puede más, siempre puede más. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Iniciamos la jornada con esta información que llega desde Europa, y es que la Unión Europea sancionó a 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por torturas y la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Los implicados se unirían a 18 sancionados en 2018 por el bloque europeo, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos y la prohibición de viajar a países de la Unión. Para hablar acerca de este tema y la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, saludamos en línea telefónica a Alonso Medina Roa. Él es abogado de la familia del capitán Acosta Arévalo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarlo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Doctor, yo le pedí una primera valoración de su parte en torno a lo que ha ocurrido el día de hoy, tomando en cuenta incluso la condena de 6 años y 8 meses solo contra 2 funcionarios del SEBIN implicados en la muerte del capitán, ignorando, como ha dicho usted, lo establecido en la ley contra la tortura. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, como bien lo refiere, recordemos que el martes pasado el Tribunal 36 de Control condenó a 2 funcionarios de la DGCIN por la muerte del capitán Acosta Arévalo. Esto, si se quiere, fue una sentencia simbólica donde se le impone una pena de 6 años y 8 meses a un teniente y a un sargento.
acusados por el delito de homicidio preterintencional con causal, ignorando todo lo referente al tema de la tortura. Recordemos que en Venezuela hay una ley vigente con respecto a la tortura y además hay una convención internacional suscrita por Venezuela que refiere todos estos temas. En esta ley patria de la tortura, los delitos refieren a una pena superior a 20 años, pero además también establecen la responsabilidad del Estado y algo muy importante, la obligación de investigar y procesar a la cadena de mando de los autores que participan en el hecho de la tortura. Todo esto quedó apartado, quedó ignorado en este proceso express que se llevó en el Tribunal 36 de Control con la anuencia del Ministerio Público, particularmente con la Fiscalía 34 Nacional. También debo referirte que esta audiencia se pretendía realizar el martes desconociendo la participación de los representantes de la víctima, ya que no nos habían convocado para este acto, pretendían hacerlo de forma oculta y afortunadamente llegamos en el momento justo en que iba a comenzar el acto. Tengo que preguntarle, doctor, porque la autopsia del capitán Acosta Arévalo figura en el último informe, la actualización de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos sobre nuestro país. Ella reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones, quemaduras en varias partes de su cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal, el pie derecho. Y las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIN habían sido detenidos, que son los que finalmente fueron sentenciados. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, porque incluso el capitán, y me parece que fue usted, o quienes estuvieron presentes en la audiencia, rogó por su vida antes de morir, luego de sufrir estas torturas. Yo le pediría su opinión y análisis, porque efectivamente da la impresión, a la luz al menos de este documento que publicó la expresidenta Bachelet, que a él lo torturan hasta la muerte. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, el informe refiere politraumatismo generalizado, entre otras cosas. Esto lo resumimos en el argot popular, que lo molieron a palo, ¿ok? Y esto está reflejado en documentos. Inclusive en la audiencia preliminar, la representante del Ministerio Público, de forma muy tímida, pero lo deja ver, refiere que los detenidos procesados actuaron en representación del Estado, en nombre del Estado venezolano. En consecuencia, de determinarse de forma clara la responsabilidad del Estado y la cadena de mando. El tema de la tortura con respecto al capitán Acosta Arévalo, así como de muchos otros detenidos presos políticos, es que indiscutiblemente fue víctima de salvajes torturas al momento de su detención. Sobre la cadena de mando, ¿hasta dónde puede llegar esto, doctor Alonso Medina Roa? Y se lo pregunto porque hoy estamos hablando de 7 funcionarios que forman parte de la DGCIN, también del SEBIN y la Guardia Nacional, pero ¿quiénes serían los responsables, en su opinión, o quiénes tendrían que ser investigados en el caso concreto del capitán Acosta Arévalo? Debemos pegarnos lo que es la ley contra la tortura, ¿ok? No es un tema de un criterio personal, es un tema de lo que está establecido en la ley. La ley establece que conforman la cadena de mando de quien es acusado de tortura deben ser procesados por este caso. Y además también esto estableció, nos deja que también la cadena de mando del organismo donde estaba recluido. El capitán Acosta Arévalo estaba detenido. Estos 2 funcionarios que fueron procesados o bien dependían de la Dirección de Investigaciones o de la Dirección de Asuntos Especiales. Son de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y esa dirección de línea, por supuesto, también está escrita a la Dirección General. Todo esto hay que investigar. Hay que precisar el sitio exacto donde estaba el capitán Acosta Arévalo. Hay que precisar quiénes tuvieron conocimiento del sitio de reclusión y la forma que se estaba realizando todo el tema de la tortura. Y esto no es un poco un tema de buscar venganza, esto es un tema de sanear heridas sociales que se vienen generando en los últimos tiempos en Venezuela, porque la tortura no solo genera heridas y lesiones graves para la víctima, sino también genera profundas heridas sociales que en algunos casos son más complicados sanearlas. Ahora, en un momento determinado, en el caso del capitán Acosta Arévalo, ¿tendría que ser exhumado su cadáver, doctor? Le pregunto porque
tomando en cuenta la cantidad de irregularidades, la forma en que fue entregado a sus familiares prácticamente sin poder ver lo que puede decirnos. Sí, evidentemente que todo esto no se descarta una futura investigación, de una investigación imparcial, una investigación con peritos, con expertos independientes. Esto está planteado. Y yo creo que más que la exhumación, porque la causa de la muerte está claramente definido, es ver la investigación sobre cómo se realizó la tortura desde el momento de su detención, dónde lo llevaron, dónde lo trasladaron, dónde permaneció cada una de las horas, porque inclusive el Ministerio Público refería que hay un informe del Hospital Militar de horas antes de haber sido presentado en los tribunales militares, donde referían que él estaba en perfectas condiciones de salud. Ahora, le pregunto, doctor, hoy, además de las sanciones aprobadas por la Unión Europea, la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobó establecer una comisión de investigación independiente sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país. Le pediría un comentario y su expectativa en el marco de lo que estamos conversando, el caso concreto del capitán Acosta Arévalo y otros que a usted le ha tocado conocer como abogado. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia está en la expectativa, está en conversaciones con los representantes de las Naciones Unidas, particularmente la oficina de Michelle Bachelet, y muchas organizaciones, y yo creo que el pueblo en general, los ciudadanos, están a la expectativa sobre esta comisión, cómo investigar qué va a pasar con toda esa cantidad de casos del tema de violaciones de derechos humanos. Hoy estamos viendo, como bien lo han referido, unas sanciones en contra de varios funcionarios vinculados, algunos al tema de Acosta Arévalo y otros a violaciones de otros derechos fundamentales, que son cientos de casos que se hoy en día a día por el tema de derechos humanos, por el tema de las torturas, el tema de los presos políticos, las limitaciones para los alimentos, las limitaciones para los medicamentos, para el agua potable. Hay una crisis total sobre el tema de derechos humanos y evidentemente que esto ha meritado que el mundo voltee a ver esta realidad. Doctor Alonso Medina Roa, que debe ser investigado, que no puede quedar por fuera de esta comisión de investigación a la luz de lo que usted le ha tocado ver y vivir como abogado. De los homicidios, porque no hablamos solo del capitán Acosta Arévalo, el caso del concejal Albán, el caso de las torturas, por ejemplo, el capitán Caguaripá, Juan Carlos Nieto Quintero. O sea, el tema de las torturas es algo necesario, como lo que referido hace unos minutos, para un tema de saneamiento social. El tema de las detenciones arbitrarias, el incumplimiento de la ley, de la Constitución, cantidad de presos políticos que tienen boleta de libertad de hace más de un año y al día de hoy todavía permanecen arbitrariamente detenidos sin que el Ministerio Público, sin un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo o una complicidad. Todos estos temas, todo el retardo procesal, la dependencia de los jueces con la falta de independencia, todas estas cuestiones tenemos que investigarle, y por eso que nosotros desde la coalición estamos alarmados y señalamos de forma responsable que hay una crisis total en el tema de los derechos humanos al día de hoy en Venezuela. Al momento de establecer responsabilidades, para que los amigos oyentes se hagan una idea, doctor Alonso Medina Roa, ¿a dónde tienen que apuntar esta investigación? Porque da la impresión, a la luz de lo que usted narra y comenta, que, bueno, prácticamente el sistema judicial, los cuerpos de seguridad del Estado, incluso el Estado, el Ejecutivo Nacional, ¿qué puede decirnos? Efectivamente que apuntar primero que todo al fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Para poder tener credibilidad. Si tenemos un Ministerio Público, una Defensoría del Pueblo que pudieran en un momento determinado actuar como un apéndice de un partido político, los ciudadanos no van a tener ningún tipo de confianza en las investigaciones o situaciones que nosotros tenemos que fortalecer. ¿Sí tenemos? Y con la supervisión y con la participación inclusive de algunas instancias internacionales independientes que pudieran ayudarnos. El tema de todo lo que es el sistema de justicia, porque nosotros necesitamos generar una que permita restablecer el Estado de Derecho, pero que también permita restablecer la confianza en las instituciones. Claro, se lo pregunto, doctor, y reformulo la pregunta, porque, por ejemplo, la periodista Sebastiana Barraez, experta en el área militar,
ella ha denunciado que jueces y fiscales en muchas oportunidades se habrían prestado para ocultar la gravedad de las violaciones de derechos humanos contra efectivos militares detenidos en nuestro país. ¿Qué responde usted ante un señalamiento de esta naturaleza? Sí, efectivamente hay una complicidad de las instituciones, pero no es solo del sistema de justicia, porque ahora lo que estamos viendo es la complicidad de un sector que parece que se mantiene al margen, que es el sector médico. O sea, la cantidad de médicos que avalan temas de las torturas con respecto a sus informes. Esto evidentemente debe generar alguna investigación. Y esto que lo vemos, como bien lo referías tú, del tema de los operadores de justicia, es lamentablemente grave, pero además es algo inocultable, porque es una realidad. O sea, ya inclusive no se conserva la forma, no se respeta ni siquiera las formalidades, sino simplemente le dicen tenemos que esperar a ver qué instrucción nos da. Esa es una expresión comúnmente hoy en día en los jueces venezolanos. Que esa afectación a lo que es el principio de la independencia del Poder Judicial, sobre eso tenemos que trabajar, y obviamente habrá que trabajar y precisar responsabilidades personales, porque aquí hay algo que a veces nos olvidamos, que la obediencia debida exime de responsabilidad penal a todas las personas que han tenido vinculación en todos estos casos. Gracias, doctor Alonso Medina Roa, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él es abogado de la familia del capitán Acosta Arévalo, es defensor de derechos humanos, conoce perfectamente el tema que nos ocupa, expresando opinión, análisis, incluso reacción ante esta decisión que se ha concretado hoy de la Unión Europea contra 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por estar presuntamente vinculados a torturas, incluso a la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si para corregir tu problema traumatológico u ortopédico requieres de intervención o el implante de una prótesis, entonces solicita tu consulta con la doctora Suecia Luna, quien después de una minuciosa evaluación podrá aplicar un tratamiento correctivo como la terapia biológica con plasma rico en plaquetas o la terapia neural. Acércate a la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, Mezanina, oficina 1, o llama al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y este viernes, en Por Todos los Medios, Érase una vez en Venezuela. ¿Siguen todas las opciones sobre la mesa? Una nueva superproducción cinematográfica para RCR, nunca antes vista en la radio. Con un elenco estelar: Eric del Búfalo, en el rol de Brad Pitt; Juan Carlos Sosa Azpurua,
como Leonardo DiCaprio, José Vicente Aro en el papel del inofensivo hippie y en la dirección Mingo como Tarantino. El tercer gran debate de Por Todos los Medios. Érase una vez en Venezuela. Once Upon a Time in Venezuela. Siguen todas las opciones sobre la mesa. Este viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. No puedes perdértelo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Hoy se conocen dos decisiones de la comunidad internacional, una de la Unión Europea, sancionando a 7 funcionarios militares del régimen de Nicolás Maduro por estar vinculados presuntamente a torturas, y la muerte del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo. Además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones a derechos humanos, esto a petición del Grupo de Lima, por cierto. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Ana Leonor Acosta, abogada, forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días. Pues le pediría una primera reacción, doctora Acosta, en torno a este tema. Le preguntaría si está satisfecha o no con estas decisiones en relación a la violación a derechos humanos en nuestro país. La escuchamos. Sí, lo que vemos es un avance con respecto a lo que es en el mundo la sanción en contra de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sabemos que la comunidad internacional no está de brazos cruzados ante la situación que ocurre en Venezuela. Como ya sabemos, estuvo la alta comisionada, presentó su informe, presentó sus recomendaciones y el gobierno no acató ninguna de estas decisiones, al contrario, pretendió burlarse haciendo un juicio exprés en el caso de la muerte del capitán Acosta Arévalo, sin investigar lo que tiene que ver con los crímenes de tortura que se cometieron en su contra, que lo llevaron hasta la muerte. Y creen que con una sentencia amañada van a tratar de tapar lo que toda la comunidad internacional conoce, que es la tortura en Venezuela. Y vemos cómo hoy la Unión Europea dicta sanciones, va un paso más allá en contra de los violadores de derechos humanos en Venezuela. También vemos positivo que la ONU haya creado una comisión de investigación sobre lo que ocurre en Venezuela. Esto significa que las alarmas están levantadas y que hay un eco en el mundo sobre las violaciones del gobierno de Nicolás Maduro a los derechos humanos de los venezolanos. En el caso concreto de estos 7 funcionarios sancionados por la Unión Europea, entiendo, se trata de varios militares que forman parte de la DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, un efectivo de la Guardia Nacional y otro del SEBIN. Le pediría un comentario en torno a este tema, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó esta semana con el caso del capitán Acosta Arévalo, una decisión de los tribunales que no tomó en cuenta la ley contra la tortura, como nos ha dicho hace algunos minutos el doctor Alonso Medina Roa. ¿Qué puede decirnos? Sí, en este caso vemos cómo se están sancionando a aquellas personas que están involucradas en los casos de tortura. Quiere decir que no vale alegar que es una orden superior, pero tampoco vale alegar que es un hecho aislado. Esto significa que la comunidad internacional está avanzando en las investigaciones, en detectar quiénes son los violadores de derechos humanos y hace este tipo de sanciones, en este caso tan horroroso como es el caso del capitán Acosta Arévalo, donde no diríamos justicia venezolana, la injusticia venezolana trata de burlarse de lo que ocurre y no toma las acciones necesarias para castigar a los culpables.
Decía usted, doctora Acosta, en una entrevista a otro medio de comunicación, que manejaban denuncias de nuevos centros de tortura en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, en este caso no es nuevo que además de los centros de tortura tradicionales que hay en Venezuela, en el CEBIN, el COIDE, en Plaza Venezuela y en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Bolivia, ha habido denuncias de centros clandestinos de tortura, pero además últimamente ha habido denuncias con respecto a otros centros que están a las afueras de la ciudad, donde las personas que son detenidas son llevadas y muchas veces desaparecidas en esos centros. Esas son las denuncias que nosotros hemos recibido y que vemos con alarma, porque después de la visita de la alta comisionada que pidió que se activara el Centro contra la Tortura, lo que vemos es más bien que esta recrudece y que incluso se habla de nuevos centros de tortura y ningún tipo de sanción, de investigación objetiva, seria, independiente, de parte de, en este caso sería de la Fiscalía de Nicolás Maduro para acabar con esta situación, lo que nos hace denunciar que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de aquellos órganos que están para defender los derechos humanos de los venezolanos, como es la Fiscalía o como es la Defensoría del Pueblo. Justo le preguntamos al doctor Alonso Medina Roa y le traslado, le repito la inquietud a usted, ¿quiénes tendrían que ser investigados en Venezuela por violación a derechos humanos una vez se instale esta comisión independiente de Naciones Unidas? Sí, en este caso hay dos tipos de investigación, aquellos que han actuado torturando personas y aquellos que han participado, no activamente, pero que han dado las instrucciones. Pero además hay que investigar a aquellos que han omitido hacer las denuncias o investigar sobre estas situaciones. Y sobre todo en un mando policial, en un mando militar, todo lo que ocurre en estos centros es monitoreado no solo por el encargado del lugar, sino por sus superiores. Y es comunicado al presidente de la República. Entonces aquí hay toda una cadena de mando que tiene responsabilidad con respecto a esta situación y que en las investigaciones que se hagan en estas comisiones se irá determinando. Ahora, le pregunto, doctora, ¿cuántos presos políticos contabilizan ustedes y cuántos militares? ¿Qué puede decirnos? Sí, al día de hoy contabilizamos 496 presos políticos, es lo que hemos podido registrar hasta ahora, y dentro de esos 496 presos políticos estamos hablando de 217 militares, de los cuales, además de estos 496 debemos decir que hay 21 mujeres detenidas por razones políticas. Aquí hay que señalar, como lo hemos venido denunciando desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que en los últimos años la represión ha ido dirigida más que todo al sector militar. Y por eso vemos un gran número, diríamos casi la mitad de los presos políticos que hemos registrado que pertenecen al estamento militar. Finalmente, doctora, usted ha expresado opinión acerca de la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, advertía que su testimonio viene a confirmar lo que ustedes han venido denunciando sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los detenidos de nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Y le preguntaría su opinión acerca de la responsabilidad que han tenido estos constituyentes que ahora vuelven al Parlamento, quienes designaron al fiscal que hoy está en el Ministerio Público al margen de la Constitución y han cumplido un papel detrás de todos estos hechos. La escuchamos. Sí, con respecto a la liberación del diputado Héctor Zambrano, nosotros vemos con agrado esta liberación, esperamos la liberación de estos 496 presos políticos que son inocentes, que nunca han debido haber estado detenidos y sometidos a las situaciones. Yo señalaba con respecto al caso de Héctor Zambrano, que señalaba cómo fue aislado, la supresión de alimentos, la injusticia, cómo fue detenido y cómo además son manipulados sus casos en los tribunales. Esto es otro testimonio de un diputado que se añade a lo que es la violación a los derechos humanos de los venezolanos, en este caso de los presos políticos. Nosotros esperamos, ante el anuncio que ha hecho el gobierno
y algunos otros actores, y que habrá liberaciones, que se den las liberaciones de los 496 presos políticos. Y con respecto al regreso de los diputados a la Asamblea Nacional, bueno, la primera conclusión es que están reconociendo que el único poder constituido legalmente es la Asamblea Nacional. Y habrá que, en su momento, tener una investigación sobre toda la usurpación de funciones que se hicieron con respecto a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, las designaciones y todas las actividades que ellos han venido desplegando fuera del marco de la Constitución. Nosotros hemos venido denunciando que en Venezuela no hay Estado de Derecho y que se había creado un Estado paralelo, una Asamblea Nacional Constituyente que se había desvirtuado. Su objetivo, primero, su origen era inconstitucional, pero además el objetivo era sustituir a la Asamblea Nacional, y vemos hoy día un reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y 16 diputados de la Asamblea Nacional legítimamente constituida, legítimamente electa por los venezolanos en el 2016. Gracias, doctora Ana Leonor Acosta, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia, plan de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo y nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.